Hola chicos, muy buenos días. Hoy trabajaremos con los números de oxidación. Vamos a resolver ejercicios para asignarlos. Recuerda que el número de oxidación es la valencia con la que trabaja un elemento al formar un compuesto. Cuando son compuestos binarios, por ejemplo, el ácido clorhídrico, es muy fácil asignarle los números de oxidación. Esto porque debemos de seguir las reglas estudiadas el día de ayer. La valencia del hidrógeno es +1 o 1 más, mientras que el cloro, al ser un halógeno, es -1. La suma de los números de oxidación nos debe de dar 0. En este otro caso, del ácido sulfídrico, observemos cuáles serían las valencias. El hidrógeno sería 1 más o +1, mientras que el azufre tenemos que observar que la valencia que tiene el hidrógeno es la que a él le pertenece y es -2. Efectivamente aquí no nos daría 0 porque no estamos tomando en cuenta que son 2 hidrógenos, por lo tanto hay que multiplicar para que nos dé 2 más, menos el 2 del azufre nos da 0. En esta sal binaria, fluoruro de magnesio, observemos las reglas que vamos a utilizar. En este caso, el magnesio es un metal alcalino térreo, por lo tanto, su valencia debe de ser de 2 más. Si tú no sabes qué es un metal alcalino térreo, bueno, pues puedes observar su valencia debajo del flúor. En este caso, el flúor, por ser un halógeno, su valencia es de -1 o 1 menos. Pero como tenemos 2 flúors, este se multiplica por 2, teniendo -2 más el 2, esto iguala a 0, cumpliéndose la regla que la suma de los números de oxidación nos debe de dar 0. Veamos estos dos compuestos binarios del hierro. En los dos casos está combinado con oxígeno. Sin embargo, en cada uno tiene un número de oxidación diferente. Por regla, sabemos que el oxígeno es 2 menos. Esto nos va a ayudar a predecir la valencia del hierro. En el primer caso, como no tenemos subíndices, la valencia del hierro debe de ser +2. Esto para poder igualar a 0. Sin embargo, en el segundo caso, el hierro tiene valencia de 3. La podemos observar debajo del oxígeno. Si tú no pudieras ver esta valencia, bueno, pues entonces lo que puedes hacer es multiplicar 3 por 2 y tenemos 6. Entonces aquí tienes que pensar que número multiplicado por 2 me da 6 para poder igualar a 0. Por lo tanto, esto sería +3. 3 por 2, 6. Y así nos da 0. Como vemos, tienen números de oxidación diferentes en cada una de sus fórmulas, aunque sean los mismos elementos, hierro y oxígeno. Todos los ejemplos que he mostrado son ejemplos binarios, es decir, compuestos formados por 2 elementos. ¿Qué pasaría si son 3 elementos? ¿Cómo puedo determinar el elemento de en medio? Veamos estos ejemplos. Para poder determinar los números de oxidación de compuestos terciarios, nosotros utilizaremos las mismas reglas, como por ejemplo el hidrógeno +1, el oxígeno -2. ¿Y qué pasa con el azufre? Si el azufre tiene valencias de 2 y de 4, ¿cómo poder determinar cuál es la valencia que va a utilizar? Vamos pues a determinarla mediante pasos. Paso número 1. Escribe los números de oxidación de los elementos conocidos, como el hidrógeno y el oxígeno. El siguiente paso, vamos a poner una línea para poder separar los números de oxidación de la multiplicación por sus subíndices. Como tenemos 2 hidrógenos, entonces multiplicamos por 2. Y como tenemos 4 oxígenos, multiplicamos por 4. Al elemento que queremos encontrar su número de oxidación, le pondremos una X, porque será nuestra incógnita.
Ahora bajemos estos números para poder realizar la operación algebraica. Más 2, más x, menos 8, e igualamos a 0. Y ahora solo nos queda despejar x. X es igual a 8 menos 2. X es igual a 6. Esto significa que la valencia del azufre es 6. De esta forma, como puedes ver, más 2 más 6 menos 8 es igual a 0. Y así conoces los números de oxidación de un compuesto terciario o un compuesto que tiene 3 elementos. Veamos este otro ejemplo. Este es el ácido fosfórico. Iniciemos por los elementos a los cuales conocemos sus números de oxidación, como es el hidrógeno y el oxígeno. Pongamos una línea para multiplicar por sus subíndices. Y entonces tenemos 3 y menos 8. Y vamos a colocar nuestra X porque es nuestra incógnita. Despejemos esta fórmula colocándola en otro lugar para hacer más fácil la operación. E igualamos a 0. Ahora solo queda despejar X. En este caso, la valencia o número de oxidación resultante fue 5. 3 más 5 menos 8 es igual a 0. Ahora veamos el ejemplo del hidróxido férrico u hidróxido de hierro 3. Aquí tenemos 3 elementos, sin embargo, la valencia del hierro es muy visible porque está fuera del paréntesis de nuestro radical hidroxilo u OH. Entonces, él sería 3. Y como nosotros conocemos la valencia por reglas, el oxígeno es menos 2, mientras que el hidrógeno sería 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque está unido al oxígeno formando este radical. Pero vemos que tanto el oxígeno como el hidrógeno está multiplicado por 3. Por lo tanto, no sería menos 2, sino menos 6, y no sería más 1, sino más 3. De esta forma, igualamos y nos da 0. En este caso, no fue necesario utilizar una ecuación para resolverlo. Todos los ejemplos son diferentes y debes de saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Analicemos este último ejemplo, que es un poco más complicado. Vean cuántos subíndices tiene. Sin embargo, es muy sencillo, porque el calcio es un metal alcalino térreo, cuya valencia es más 2. Y el oxígeno, como sabemos, trabaja con valencia de menos 2. Ahora colocamos una línea para multiplicar y hagamos nuestras multiplicaciones. 3 por 2, 6, pero observa bien en el caso del oxígeno. 2 por 4, 8, por 2, 16. Repitamos nuevamente este proceso. Como tengo 4 oxígenos dentro del paréntesis, sería 2 por 4. Esto nos daría 8. Pero tenemos duplicado el PO4, así que 8 por 2, 16. Para calcular el número de oxidación del fósforo, tenemos que pensar que es un número multiplicado por 2 porque está entre paréntesis. Así que en este caso es un 2x. Esto por estar entre paréntesis. Vamos a separar esta ecuación. Y aquí la tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esa x. Hacemos esta operación básica y entonces descubrimos que un número multiplicado por 2 y sumado al 6 que elimina el 16 es 5. Esto vamos a sustituirlo. 2 por 5 me da 10. Y entonces nosotros podemos de esta forma igualar a 0. 6 más 10, 16 menos 16, 0.
Este último ejemplo lo practicaremos un poco más, no te preocupes. El día de hoy tu reto son estos 3 compuestos: ácido sulfúrico, ácido sulfuroso y ácido hipocloroso. Debes de comentar en nuestro foro de opinión de nuestro Sistema 1 Internacional cuáles son sus números de oxidación. Utiliza, por favor, esas ecuaciones para que te vayas acostumbrando y también para que practiques tus matemáticas. Me dio muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Hasta mañana.